Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. ¿Qué tal, amados hermanos? Es un gusto poderles volver a saludar por este medio, esperando que se encuentren bien y de verdad deseo de todo corazón que todos ustedes se encuentren bien. Si están pasando por algún momento difícil, que la misericordia del Señor y ese abrazo del Señor los pueda hacer sentir bien, en paz, porque el Señor quiere que aunque estemos en tiempos de dificultad o de tribulación, podamos vivir en paz y podamos confiar en Él y saber que Él tiene el control de todo. Todo tiene el Señor en sus manos. Todo está controlado por su misericordia y por su amor. Vamos a hacer una breve oración para iniciar este breve tema que quiero compartir con ustedes, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y la quiero compartir con ustedes. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora por estos momentos, por esta palabra, Señor, que vamos a expresar, que vamos a traer, Señor, la cual tú nos has dado. No hablamos nosotros, sino hablas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que enseñe, el que dirija, que Él nos haga entender y comprender sabiduría, que podamos ser entendidos, abiertos, Señor, a tu palabra, que guardemos tu palabra en nuestra mente, pero aún más en nuestro corazón, porque de ahí de nuestro corazón es de donde emana la vida, donde emana, Señor, nuestras palabras que expresamos a las personas que nos rodean. Te pido que esta palabra sea de bendición, de crecimiento para todos tus hijos. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, te pedimos esto. Amén. Bien, mis hermanos, es un gusto poderles compartir en esta hora este tema que lleva por nombre hombres que edifican, mujeres que edifican. El mes pasado estuvimos compartiéndole a las mujeres, a las hijas de Dios, a estas mujeres tan esforzadas, tan trabajadoras, a estas mujeres que siempre están al pendiente de todas las necesidades que se puedan presentar en la iglesia, en los hogares, en sus familias. Mujeres valientes, esas mujeres que, como lo predicamos el mes pasado, estuvieron a los pies de Jesús cuando Él estaba siendo crucificado, expresando ese amor, esa fe, esa confianza y ese valor de no perder la vida, sino acompañar al Maestro, acompañar a Jesús hasta los últimos momentos en la cruz. Y ahora pues toca hablar a los varones. Este mes es el mes en el que se celebra el Día del Padre, y muchos de los que conformamos la iglesia, la familia Sinaí, pues somos padres. Otros pues están pensando tal vez en ser padres, en entablar una relación y poder formar un hogar. Y yo creo que hacen bien, yo creo que están haciendo bien y están pensando bien en formar un hogar, una familia. Porque tú, varón, tu hermano, has sido llamado a edificar. Tú has sido llamado, hombre de Dios,
a ser cabeza de un hogar y edificar ese hogar con la ayuda y con la asistencia plena y maravillosa de Dios. No eres solo tú, sino es Dios por medio de su Espíritu y de su palabra quien nos va a guiar para poder edificar nuestro hogar, para poder edificar nuestra vida. Pero recuerda esto, si tu vida no está bien edificada, si tu vida no está bien fundamentada sobre la roca que es Jesucristo, entonces no vas a poder llegar a ese propósito y a esa meta de edificar tu hogar en la roca que es Jesucristo. ¿Eres tú firme, fuerte, decidido, como lo vamos a ver en estos versículos que vamos a leer en esta hora? ¿Eres tú primeramente como persona la que debe estar fortalecida, fuerte, edificada sobre la roca para después llevar esa bendición a tu hogar, a tu familia? El Señor Jesús en el capítulo 7 de Mateo daba una enseñanza en ese hermoso sermón del monte que estaba repleto, lleno de bendiciones, de enseñanzas maravillosas. Una de ellas era que Él comparaba a un hombre prudente y sabio y entendido, a un hombre con inteligencia espiritual, con discernimiento espiritual, a un hombre que edificaba su hogar sobre la roca. Porque Él dice en su palabra que si este hombre sabio y entendido edificaba su hogar sobre la roca, podrían venir problemas, dificultades, necesidades, escasez, aún enfermedad, aún tal vez la muerte podía venir sobre esta familia y su hogar iba a permanecer firme en esa roca. Y Jesús decía, este hombre es sabio y es entendido porque ha edificado su hogar sobre la roca que es Jesucristo. Pero hablaba de otro hombre que no era sabio, le llamaba insensato, porque edificaba su hogar sobre la arena, sobre la hojarasca, sobre un lugar que no era seguro para edificar. Y vino el mar, vinieron las olas, se llevó esa casa, vinieron los vientos, las tempestades, los problemas, las necesidades, vinieron la escasez. Y ese hogar no pudo permanecer, sino se vino abajo, porque no estaba edificado sobre la roca que es Cristo Jesús. Y muchas más enseñanzas que Jesús daba en este hermoso sermón del monte. ¿Quién eres tú? ¿Qué hombre eres tú? ¿El sabio? ¿El hombre espiritual? ¿El hombre consciente? ¿El hombre que ha aprendido en la palabra de Dios a ser un hombre que edifica sobre la roca? Y si no, mira, hay unos consejos que Dios te quiere dar en estos momentos. Quiero que los analices, que los veas con calma, con detenimiento, y que comiences a ver estas palabras como un espejo donde tú te estás mirando, donde tal vez tú estés escuchando esta palabra y puedas decir, esta parte la tengo, esta parte no, como pues antes de niños coleccionábamos estampillas, ¿verdad? Le llamábamos álbumes de personajes y decíamos, esta estampita la tengo, esta no, esta me hace falta. Y llegaba un momento en el cual decíamos, es que me falta esta que nadie tiene, y le llamábamos, que era la estampita, la difícil. ¿Tienes la difícil? No, es que no la tengo porque, obvio, era parte del plan no ponerla y era muy escasa. Y tal vez tú o tal vez yo o tal vez alguien de los que están escuchando digan, hay una parte en mi vida que es la parte difícil. Ya tengo esto y también tengo esto, pero hay una parte que no la tengo y esa es la parte difícil y es en la que debo de trabajar para encontrarla y para poder tenerla. Y entonces poder decir, Señor, realmente yo soy un hombre, un varón, un hijo de Dios, un guerrero de Dios. De hecho, pues así quería ponerle al principio este tema, guerreros de Dios, pero le pusimos hombres que edifican. Y yo quiero ser ese hombre que edifica, Señor, mi hogar, mi vida, mi familia, que ayudo a edificar la iglesia, tu iglesia, que sea edificada sobre la roca. Escucha estos consejos que el Señor te da. Y vamos a ir al primero de ellos. Tú debes de estar armado, equipado para este proyecto, hermano. También el Señor habla de una parábola y una enseñanza, una ilustración, y Él dice, ningún hombre sabio y entendido se va a poner a edificar su casa
o hacer una edificación si no tiene los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que se le terminen los recursos y él diga, no he terminado la obra. ¿Y qué va a suceder con todo lo que tienes ahí? Se dice que está perdido, se perdió, porque ya no hay lo suficiente para terminarla. Mi hermano, tú debes de estar armado, equipado. Tú debes de estar en el entendimiento de que para poder lograr esto tienes que tener una armadura, que para que tú puedas triunfar, hermanos, en este proyecto tienes que tener el equipamiento y las cosas necesarias para hacerlo. La Biblia da un ejemplo extraordinario. Son varios versículos los que vamos a leer en este capítulo 6 de Efesios. Son del 11 al 18, pero lo vamos a hacer. Está un poco larga la lectura, pero vamos a hacerla con el mayor entendimiento que podamos hacerlo, y pidiendo al Espíritu Santo que Él nos dé discernimiento y nos dé entendimiento. Dice el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Repito, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay mucha enseñanza en estos versículos, muchas predicaciones que podríamos elaborar y llevar a cabo basados en estas enseñanzas y sugerencias que Dios te dice. El Señor te dice este mandamiento: toma la armadura de Dios. Dice el Señor que tomes toda su armadura, que es la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Cómo voy a estar firme? Tomando la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Lo acabas de leer, vuélvelo a leer en tu hogar, en tu casa, compártelo con tu familia, con tus hijos y diles: vamos a armarnos todos con la armadura de Dios. Yo quiero que toda mi familia tenga esta armadura, este escudo, este yelmo, esta espada. Que tengamos todo lo necesario, este calzado, hermanos, del Evangelio, que estemos todos equipados para poder lograr una estabilidad extraordinaria, una estabilidad, hermanos, que es muy necesaria en estos tiempos en las familias. Sabes que el enemigo está tratando de destruir las familias, los hogares. Sabes que muchas personas están, hermanos, dados a la tarea de meter enseñanzas de destrucción, de drogadicción, de que realmente no vale la pena vivir. Y tenemos que decirle a nuestra familia: vamos a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firme contra las acechanzas del diablo. Y dice el versículo 12: porque no tenemos lucha. Escucha bien, mi hermano, mi hermana, hombres, mujeres, jóvenes, escuchen bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra el enemigo, hermanos, espiritual, contra el enemigo que está destruyendo la obra de Dios y la quiere destruir. Contra ellos tenemos esta batalla, esta pelea. Estad firmes, vestidos con la armadura. Y podríamos hablar más de esto y llevarnos toda la prédica en estos versículos, pero hay otras cosas que quiero comentarles y que Dios quiere llevar a tu vida. Recuerda, hermano, primero, para poder triunfar, para poder estabilizar a tu hogar, para poder edificar un hogar y que seas un hombre que edifica, tienes que estar armado, hermano, con esa armadura de Dios para triunfar en la batalla. Punto 2, tienes que tomar decisiones sabias. Este es un punto que nos cuesta mucho trabajo a veces a los varones.
a los cabezas de hogar, a los que ha puesto Dios como la cabeza de un hogar, esa cabeza que está sujeta a Jesucristo. Nos cuesta mucho trabajo a veces tomar decisiones sabias y decimos, es que lo que yo creo es lo correcto. Y escuchamos un consejo sabio de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestra familia, del pastor, del hermano que nos ama y nos da un consejo, hermanos, en amor y un consejo sabio, y nos cuesta trabajo tomar decisiones a veces sabias y terminamos tomando la decisión que habíamos tomado, porque es nuestra decisión. Porque yo no veo otra opción más que la que yo tengo, y lo que yo creo, eso es lo que debe de ser. Y entramos en un conflicto, y el Señor te dice en esta hora, toma decisiones sabias, busca la sabiduría que viene de Dios. Cuando el hombre confía en sus propios medios, en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, somos, hermanos, dados a cometer muchos errores. Errores que lastiman tu vida, que lastiman a tu familia, que lastiman a las personas que te rodean, que lastiman a la sociedad, que lastiman a la iglesia, y seguimos tomando decisiones incorrectas. Hermano, toma decisiones basadas en la sabiduría y que provengan de la sabiduría de Dios. Santiago, en su capítulo 1, también vamos a leer estos 6 versículos, no son como 6. Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 6, vamos a leer este consejo de Dios para nuestra vida. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y fíjate bien, aquí viene la solución para cuando te encuentras así como que no sabes qué decidir. Pero el Señor te dice que debes de estar en sumo gozo cuando estés pasando por pruebas. Cuando pasamos por dificultades y problemas, perdemos el control. Cuando estamos en un problema, hermanos, una dificultad muy, muy grave o media grave, o a veces por nada, perdemos el control. Y nuestra mente no se ajusta a pensar bien, menos nuestro espíritu, nuestro corazón. Y dice el Señor, cuando te encuentres en pruebas, gózate en el Señor, dice el Señor. Toma por sumo gozo, con sumo gozo las pruebas que el Señor está poniendo en tu vida, porque esto te va a producir paciencia. Y dice el versículo 5, hasta donde nos quedamos, dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídala a Dios. ¿A quién le vas a pedir el consejo, la sabiduría? A Dios. Y fíjate bien, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir sabiduría. ¿Por qué no la recibimos? Porque no la pedimos. Porque a veces decimos, pues no es necesario. No es necesario, esto lo va a resolver yo porque soy el hombre más sabio de aquí, de la iglesia, del hogar, de la familia, de la empresa, del negocio. Yo soy todo sabiduría. A veces pensamos así, yo soy todo sabiduría y todo conocimiento. No sé si alguna vez has entablado una plática con alguien que pues piensa que todo lo sabe. Yo he tenido algunos casos donde digo, bueno, está bien, pues entonces no tiene sentido intercambiar opiniones, porque la opinión que yo te doy dices que no, y tú das otra, y pues bueno, entonces ya, el respeto a las opiniones es muy importante. Pero hay personas que dicen, no necesito de nada de sabiduría de nadie, porque yo lo sé todo. Y dice el versículo 6, para terminar, pero pida con fe, pide creyendo, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, o a las olas del mar, si lo quieres ver así, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. ¿Ves? ¿Entiendes? Todos somos personas que necesitamos sabiduría de Dios, todos. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los nuestros los de Él. Entonces necesitamos tener la mente del Señor, la mente de Dios, y necesitamos sabiduría de Dios, y por tanto hay que pedirla. Y dice Santiago, pídela con conocimiento, pídela con fe, creyendo que la vas a tener y que la vas a recibir. No pidas mal. Y aquel que no es capaz de pedir sabiduría de Dios, que se enfrasca en sus pensamientos, en su sabiduría humana, es como una ola de mar, como esas ondas de mar que son llevadas de un lado a otro. En un tiempo están en Cancún, en otro tiempo están en el mar Adriático, en otro tiempo están en el océano Atlántico, y son llevados de un lado a otro, sin rumbo,
dice la Biblia, nubes sin agua, barcos sin timón. Dice el Señor, pide sabiduría con fe, no dudando, porque si dudas, serás semejante a esas olas del mar, a esas nubes sin agua. Y esto nos lleva entonces que si estás pidiendo con fe, esto te lleva entonces al punto donde debes de orar. Ese es otro de los puntos que debes de hacer. Estar orando. Y decía el Señor, tienes que orar sin cesar. En ese versículo tan breve, tienes que orar sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día debes de estar pidiendo a Dios y estar en comunicación con Él plenamente. ¿Qué vas a hacer? A poner tus planes, a poner tus proyectos en las manos de Dios. Qué interesante y de veras, hermanos, y qué sabio es de aquellos que cuando se levantan por las mañanas, lo primero que hacen es una oración. Y le dicen al Señor, Señor, pongo en tus manos mi día. Pongo en tus manos mi trabajo de hoy. Pongo en tus manos mi salir y mi entrar y mi regresar. Pongo en tus manos todo, Señor. Hoy voy a hacer un negocio. Yo quiero que tú me dirijas en ese negocio. Yo quiero que tú me ayudes a que ese negocio esté bien hecho. En tus manos pongo mi proyecto. Y qué bueno es hacerlo de esa manera. Y el Señor te dice, ora, pide sin cesar. Comunicación plena con Dios. Esto te va a llevar a ser un hombre que realmente edifiques. No vas a ser un hombre que destruya, no vas a ser un hombre que incomode, no vas a ser un hombre que lleve desconfianza. Vas a ser un hombre que edifique su hogar, su vida y su hogar. Y su iglesia estará edificada sobre la roca. Y dice el Señor que ores sin cesar y vencerás y triunfarás. Imagínate qué combinación tan extraordinaria. La armadura de Dios, la sabiduría de Dios y el orar sin cesar. Entonces vas a ser más que un vencedor, como dice el Señor. Dice en Juan 14:13, vamos a leer Juan 14:13. El libro del apóstol Juan en su capítulo 13 y versículo 14 dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Palabras de Jesús para sus discípulos y para ti. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir. ¿Qué tenemos que hacer? Orar sin cesar. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, en tus manos pongo mi plan, mi proyecto. Yo quiero hacer esto con mi familia, pero quiero tu dirección, tu sabiduría. Tengo la espada, Señor, que es tu palabra, y el escudo de la fe para protegerme de los dardos del enemigo, pero yo quiero que tú me des sabiduría, entendimiento, y aquí estoy tomando decisiones sabias, y te pido, Señor, en oración, y oraré siempre, constantemente y sin cesar, para que tú, Señor, hagas las cosas. Dice el Señor, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Amén. Si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Y Jesús no miente. Las promesas de Dios son verdad. Cuando yo veo y leo, Señor, todo lo que pidiera en tu nombre, tú lo harás, yo lo creo, porque el Señor lo va a hacer. Pero si pides mal, no lo vas a recibir, porque el Señor te ama. Dice el Señor, ¿qué padre le da a su hijo una serpiente? ¿Qué padre si su hijo le dice, papá, dame un escorpión, dame una serpiente? ¿Quién se la da? Pues no, humanamente no. Así es nuestro Señor. No nos va a dar cosas que nos hagan daño. Por tanto, pide bien, pide con sabiduría. Pide con confianza, con fe, porque el Señor va a hacer esta obra. Consejos extraordinarios, maravillosos, palabra de Dios para nuestras vidas. Y el Señor te dice que tienes que ser un hombre que edifique, pero tienes que ser un hombre conforme al corazón de Dios. Hay un ejemplo extraordinario de ese varón que su corazón era conforme al corazón de Dios, y se llamó David y fue el rey de Israel. El rey de Israel, del cual descendió, hermanos, el linaje de Jesús, del cual descendió, o de su descendencia vino este ser tan maravilloso, Jesús, a nacer en la tierra. Dice, hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 21 al 23. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, fíjate lo que dijo Dios de David. El mismo Dios, hermanos, exaltando a este hombre, dijo el Señor, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Qué extraordinario es que el Señor se exprese así de ti, mi hermano, varón, mujer, que el Señor diga,
Tu corazón es como el mío. Tu corazón es allegado al mío. ¡Wow! Y Saúl todo lo contrario. Si lees la historia del rey Saúl y después de la historia del rey David, vas a ver unos contrastes enormes entre uno y el otro. Saúl desobedeciendo al mandamiento de Dios. Saúl desobedeciendo de una manera tajante el mandamiento de Dios. Y David preocupado, ansioso por cumplir la palabra del Señor, respetando la vida de David, porque él decía, ¿quién soy yo para quitar la vida a su ungido? Historias extraordinarias, pero el Señor te dice, tú tienes que ser un hombre con un corazón conforme al de Dios. Dios debe de ver en tu corazón, hermanos, esa similitud. Recuerda que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Un consejo más ya para ir a la recta final y la parte final. Es una pregunta que te vas a contestar tú y que yo me tuve que contestar y que nos vamos a contestar todos. ¿De dónde viene tu valor? ¿Por qué te sientes a veces valiente o viéndolo de otra manera o preguntándolo de otra manera? ¿De dónde vienen tus fuerzas? Se da mucho en nuestra sociedad que cuando hay un problema, bueno, en mi caso, yo muchos años atendí asuntos de choques entre vehículos, una gestoría, no era yo ajustador de seguro, pero hacía mi trabajo como gestor de choques en una empresa de transporte. Y yo diario a diario veía esas situaciones. Y mira, casi por lo regular, cuando se daba el percance, llegábamos y la parte que se sentía afectada, porque pues siempre el particular se sentía afectado, muchas veces lo primero que me decía, y ahorita me vas a arreglar esto y me lo vas a solucionar así como te lo estoy diciendo, porque si no en este momento le voy a llamar a fulano, a sultano, a mengano, y a veces decíamos le va a llamar al gobernador, y si no al gobernador, al presidente de la república, y ya me tenían una lista de las personas influyentes a las cuales ellos conocían. Y le voy a llamar al comandante Furia, y le voy a llamar al sargento, y le voy a llamar al ministerio público, y basaban su fuerza, su valentía, en todos sus conocidos, en todos sus contactos. Y la verdad te lo voy a decir sin ser grosero. Ya llegaba un momento en el cual me daba risa. No me reía enfrente de ellos, obvio, no era echarle leña al fuego. Pero dentro de mí decía, de veras, qué pobre manera de pensar. Y el humano así es. Así somos cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y vas a ver, te voy a acusar con tu mamá, le dice la de Kiko, ¿verdad? Acúsalos. Y vas a ver, ahorita le voy a hablar a fulano, en dónde sustentas tu fuerza, tu valentía. Yo no tengo conocidos influyentes en el gobierno, ni gente influyente en la economía, ni gente que pueda venir a hablar por mí en algún problema. No tengo nada, lo único que tengo es a Jesucristo, el cual me puede decir en un momento dado, confía en mí y yo haré, porque lo que tú me pidas, lo haré, si estás dentro de la verdad, de la razón, si estás dentro, hermano, de la petición de vida, una petición sana, no una petición destructiva, dice el Señor, yo lo haré. Pero ¿tú dónde basas tú? Ya te lo dije. He llegado a la conclusión que mis fuerzas vienen del Señor, de Él. No tengo humanamente a nadie a quien recurrir ni a dónde correr. Pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y el Señor te dice, hermanos, en esto que tú debes de ser fortalecido en Él. Fíjate, enfócate en esto. Dice Proverbios 3, versículos 3 y 4, dice así. Analiza esta palabra, Proverbios 3, versículo 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Me entiendes, hermano? Y entiendes la palabra de Dios. Cuando tú piensas con misericordia, cuando tú no buscas el mal del contrario, cuando tú no buscas el mal de aquel que te está enfrentando, tú usas la misericordia y el Señor te dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Tienes que ser verdadero, hermanos. Y dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Más claro no se puede, mi hermano. Mis fuerzas vienen, hermano, de ser honesto, de buscar misericordia para aquel que quiere un mal para mí. Mis fuerzas vienen de ser verdadero, de ser una persona verdadera, de hablar con la verdad. Y el Señor dice, átalas en tu cuello estas características, estas virtudes, ponlas en tu vida y vas a hallar gracia a los ojos de Dios.
y después también a los ojos de los hombres. Porque el Señor da, hermano, da salida. Yo te puedo hablar de testimonios que he visto en mi vida. Yo te puedo hablar de testimonios que he visto en mi vida que solamente estas personas, hermanos, han peleado con la palabra. Solamente han llevado la palabra y han dicho que Dios es el que hace justicia. Y Dios ha hecho justicia a sus vidas. Y Dios ha calmado al enemigo. Y Dios, hermanos, ha tenido misericordia con aquellos que los han enfrentado. Yo he visto esos testimonios, los he visto. Inclusive en mi familia, en nuestra vida, los hemos visto. El Señor, hermanos, cuando usas misericordia, es bueno. Él responde. Él es tu fuerza. Él es tu fortaleza. Termino con este versículo que vamos a leer en Timoteo. Un hombre que edifica, un hombre que quiere edificar y hacer una buena edificación en su hogar, en su vida, en su trabajo, en su iglesia, es un hombre que busca, hermanos, apartarse del mal. Es un hombre que no busca hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Es un hombre que está buscando qué parte de su vida hace falta corregirla. El Señor bien lo dice, no hay justo ni aun uno, pero sí habemos justificados y hombres que queremos y mujeres que quieren, hermanos, cada día ser mejores, ir cambiando, ir quitando lo malo y poner lo bueno. Yo cuando comencé en el Evangelio, me acuerdo mucho de las primeras predicaciones que yo escuché de unos jóvenes de la iglesia donde me convertí al Evangelio, en un pizarrón, uno de ellos dibujó un corazón. Y después de dibujar un corazón, puso en medio del corazón maldad, mentir, robar, y puso muchas cosas malas en medio de ese corazón. Y algo que se me quedó para toda la vida después de esa prédica, de esa exposición fue: así está tu corazón. O puede que así esté tu corazón. Yo estaba recién llegado, pues obvio que así estaba. Más que obvio, así estaba el corazón, lleno de todo eso. Y mira, fue algo impactante porque Dios trató en mi vida y trató en la tuya y va a tratar en la tuya y va a seguir tratando en los corazones, que realmente me reflejé en esa prédica, en esas palabras de este joven predicador. Y él dice: mira, todo esto que está en tu corazón, Dios lo puede cambiar. Y fue quitando uno por uno odio, lo va a cambiar por amor. Venganza por misericordia, perdón. Y así. Y yo dije: Señor, pues sí, necesitamos trabajar. Señor, tienes mucha chamba conmigo. Tienes mucho trabajo conmigo. Porque ese corazón estaba así lleno de cosas malas. Y el Señor dice: edifica con sabiduría, fortalecido, pero busca en tu vida apartarte de lo malo. Busca apartarte de las malas tendencias. Segunda de Timoteo, terminamos con esta lectura. Vamos a leer en Segunda de Timoteo, en su capítulo 1. Y damos gracias a Dios porque yo sé que el Señor ha hablado a tu vida en esta hora. Dios ha hablado a tu corazón en estos breves minutos que hemos compartido este tema. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo leo esta palabra, hermanos, y agradezco infinitamente a Dios que Él me llamó y me perdonó y me trajo a su reino, no por mis obras. Pero sí me dice Él, y me dice: de aquí en adelante tú tienes que buscar ser santo. Tú tienes que buscar apartarte de lo malo, porque tú eres una persona salva, que yo he traído a mi reino y te he salvado de la perdición, y te quiero salvar del pecado y de la tentación. Y el Señor dice: aléjate de las tentaciones que te rodean. Porque Él tiene un propósito en tu vida. Y este propósito es basado en la gracia que Dios ha expresado y te ha dado a ti y me ha dado a mí.
Yo deseo con todo mi corazón que seas bendecido, que esta palabra te pueda bendecir y después de escucharla para ti la puedas compartir a otras personas y después de irla aplicando a tu vida, pues la puedas compartir para que otros puedan también aplicarla a sus vidas. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar y le damos gracias a Dios. Señor, en esta hora te agradecemos por este tiempo, por esta palabra, por esta enseñanza. Proviene de ti, Señor, son tus palabras, no son de nosotros. Las hemos tomado de ese libro extraordinario que es la Biblia y te agradecemos por ella porque tú nos has dejado esta guía, Padre, para instruirnos, para corregirnos. Bendice a tu iglesia, toma sus necesidades de aquellos que están pasando por un problema, por una necesidad, por una enfermedad, Señor. Tómales en cuenta, bendíceles, fortalécelos, dales paz, dales confianza. Que podamos pedir con fe, creyendo que recibiremos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.